Veamos ahora el primer caso de nomenclatura, que es el de las sustancias simples, es decir, sustancias formadas por átomos de un mismo elemento. ¿Cómo se nombran las sustancias formadas por átomos de un mismo elemento? Esto es algo muy simple, ya vamos viéndolo desde segundo o tercero de la ESO. Pues, en primer lugar, vamos a ir analizando grupo por grupo. Por ejemplo, los gases nobles son monoatómicos y se nombran y se simbolizan con su nombre y con su símbolo del elemento: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Algunos no metales, bueno, pues van a formar moléculas diatómicas, en concreto esos 7, ¿vale? Son los 7 jinetes del apocalipsis, pongámoslo así. Son muy importantes, por eso los remarcamos en un cuadro. El nitrógeno, el hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo van siempre en forma diatómica, es decir, no vamos a encontrarlos en forma atómica, monoatómica en la naturaleza. Siempre que hablemos de que hay nitrógeno, se libera nitrógeno, es N2. Se consume hidrógeno, es H2. Se quema oxígeno, es O2. Siempre la sustancia que se encuentra libre en la naturaleza es una sustancia diatómica. Otros no metales forman agregados de varios átomos, como el S8 o 3P4, que ahora veremos cómo se nombran. Los metales, aunque forman agregados de millones y millones y millones y millones de átomos, como sabemos por el enlace metálico, forman esa red ordenada de estructura del enlace metálico. No se va a indicar la cantidad en la que se unen y simplemente se va a poner el símbolo del elemento y se van a nombrar con su nombre y con su símbolo: cobre, estaño, hierro o plata. Así, bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos. El hidrógeno, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, el nitrógeno y oxígeno se podrían nombrar en nomenclatura estequiométrica indicando el prefijo del número de átomos que incluyen: dihidrógeno, diflúor, dicloro, dibromo, diodo, dinitrógeno, dioxígeno, o simplemente, como se admite en tradicional, el hidrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, nitrógeno y oxígeno como sustancias simples. Y otros ejemplos: el O3, que se nombraría como trioxígeno, es el conocido como ozono, o el S8, que es el octazufre, que es el azufre lambda, y el P4, que es el tetrafósforo, pues es el fósforo blanco. Pasemos ahora al caso de los compuestos binarios. Son aquellos compuestos formados por dos elementos distintos. Como decíamos anteriormente en la regla general de formulación, se escriben los elementos en un orden. Primero el menos electronegativo, el menos prioritario de ese orden que hemos marcado anteriormente, y a la derecha el más electronegativo, el más prioritario. Y se intercambian los números de oxidación, pero prescindiendo del signo. Por ejemplo, la unión del aluminio y el oxígeno, si recordamos de esa regla general de formulación, como más o menos sigue de ese orden de prioridad, sigue el orden de la tabla periódica. El oxígeno, al estar más a la derecha de la tabla periódica, se sitúa a la derecha, y el aluminio, que está más a la izquierda de la tabla periódica, se sitúa a la izquierda. Se identifican con los números de oxidación con lo que actúan. El oxígeno, al estar a la derecha, actúa con su número negativo, porque será el que gane electrones, y su número negativo es -2, y el aluminio, que está más a la izquierda, será el que ceda y actúa con +3. Como el número de oxidación que tiene cada elemento no es el mismo, aquí tenemos +3 y aquí tenemos -2, pues lo que tenemos que hacer es buscar qué número que sea múltiplo de ambos haría que el número de electrones ganados y cedidos fuese el mismo. Es decir, lo que tenemos que buscar es el mínimo común múltiplo. ¿Y eso cómo lo conseguimos fácilmente? Pues intercambiando ambos números de oxidación. Es decir, el 3 asignándoselo al oxígeno y el 2 al aluminio. Por eso decimos prescindiendo del signo. Haciendo eso, pues nos quedaría Al2O3. Y siempre que se pueda, se simplificaría. Es decir, si hemos puesto, como en este caso, que el cobre está actuando con +2 en este compuesto, que también podría actuar con +1, pero en este en concreto estaba actuando con +2, y el azufre con su número negativo, que es -2, al intercambiar vemos 2 y 2. ¿Se pueden simplificar? Sí, pues si se pueden simplificar, se simplifica, ¿vale? Y nos quedaría CuS. Pero en este caso, pues no se ha simplificado porque no se puede simplificar. Y el compuesto siempre se lee de derecha a izquierda, del más prioritario al menos prioritario, cambiando la terminación del no metal por uro, a excepción
del oxígeno, que se cambiaría por, o se diría óxido, seguido del nombre del metal o del no metal, como ya veremos. ¿Qué tipos de compuestos binarios vamos a ver? Pues vamos a ver los hidruros, que son las combinaciones binarias en las que aparece entre los dos elementos el hidrógeno, los óxidos, que son combinaciones de cualquier elemento con oxígeno, y las sales binarias, que son combinaciones de los dos elementos donde no intervienen ni el hidrógeno ni el oxígeno. Si empezamos por los hidruros, bueno, pues los hidruros, como hemos dicho, son combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico. Los hidruros metálicos es la combinación del hidrógeno con un metal. Como el hidrógeno es más prioritario, actúa con su número de oxidación negativo, que es -1. Y ahí tenemos varios ejemplos. Es decir, el hidrógeno, al ser más prioritario, se sitúa a la derecha, actuando con -1, y el metal actuará con el número de oxidación que le toque. Si es único, como en el caso del calcio, pues el 2. Si es el litio, pues el 1. Si es el hierro, pues puede actuar con 2 o con 3. En este caso está actuando con 3. Recordemos que como se intercambian los números de oxidación, es muy fácil identificar con qué elemento está actuando el metal, puesto que es el número que acompaña al hidrógeno. En este caso aquí un 2, aquí no aparece nada, por tanto un 1, aquí un 3 y aquí un 2. ¿Cómo se nombrarían en nomenclatura estequiométrica? Pues el dihidruro de calcio, hidruro de litio, trihidruro de hierro, dihidruro de estroncio. Y en nomenclatura de Stock o de composición estequiométrica, pues sería hidruro de calcio, hidruro de litio, hidruro de hierro 3 e hidruro de estroncio. ¿Por qué solo indicamos el número de oxidación en el caso del hierro? Porque recordemos que la nomenclatura de Stock lo que pretendía era identificar el número de oxidación con el que actúa el segundo elemento en el caso de que tenga varios números de oxidación. Como el calcio siempre actúa con +2, no se indica. Como el litio siempre actúa con +1, no se indica. Como el estroncio siempre actúa con +2, no se indica. Pero en el caso del hierro, que puede actuar con 2 o con 3, en este caso está actuando con 3, pues ponemos hidruro de hierro 3. El segundo grupo son los conocidos como ácidos hidrácidos, que son la combinación del hidrógeno con un no metal de los grupos 16 y 17. En este caso, el hidrógeno, recordemos en ese orden de prioridad, es menos prioritario, por tanto va a ser él el que actúa con número positivo, +1, y los otros van a actuar con el número negativo y por tanto van a situarse a la derecha de la fórmula. Ahí vemos varios ejemplos, por ejemplo, el HF, HCl, HBr, HI, H2O, H2S, H2SE y H2TE. Es decir, los compuestos del hidrógeno con el flúor, cloro, bromo, yodo del grupo 17 y con el oxígeno, azufre, selenio, teluro del grupo 16. Estos son los ácidos hidrácidos. ¿Cómo se nombrarían en nomenclatura estequiométrica? Pues nombre del no metal terminado en uro, flúor, uro, de el nombre del que se sitúa a la izquierda, hidrógeno. Cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, monóxido de hidrógeno o de dihidrógeno, sulfuro de hidrógeno o de dihidrógeno, seleniuro de hidrógeno o de dihidrógeno, telururo de hidrógeno o de dihidrógeno. Normalmente habría que poner el dihidrógeno, pero son admitidas también pues estas denominaciones de monóxido de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, seleniuro de hidrógeno y telururo de hidrógeno. Estas sustancias se les llama ácidos hidrácidos porque disueltos en agua tienen comportamiento ácido y por eso a sus disoluciones acuosas reciben unos nombres característicos como son la disolución de ácido fluorhídrico, es decir, cuando el fluoruro de hidrógeno se disuelve en agua tenemos el ácido fluorhídrico, el cloruro de hidrógeno es el ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico. Al H2O se le denomina agua o bien oxidano, ácido sulfídrico, el H2S, ácido selenhídrico, el H2SE, y ácido telurídrico, el H2TE. Y el último grupo de los hidruros son los hidruros denominados hidruros volátiles, en los cuales el hidrógeno
aun siendo más prioritario que los elementos de los grupos 13, 14 y 15, va a actuar con su número de oxidación más 1. ¿Por qué? Por convenio. Pero se va a situar a la derecha del compuesto. Así tendremos a los siguientes elementos. A los siguientes compuestos: NH3, PH3, ASH3, SBH3, CH4, SiH4 y BH3. ¿Cómo se nombran? Pues trihidruro de nitrógeno, trihidruro de fósforo, trihidruro de arsénico, trihidruro de antimonio, tetrahidruro de carbono, tetrahidruro de silicio, trihidruro de boro. Y en nomenclatura, de composición y también tradicional, pues el NH3 es el amoníaco o azano, el fosfano, arsano, estivano, metano, silano y borano. No lo hemos dicho hasta ahora, pero para tema de exámenes, ¿qué nomenclatura es la que debemos de saber? Hombre, lo ideal sería sabernos las dos, pero la que yo os exijo principalmente por ser quizá pues la de mayor dificultad es la que está sombreada en todas las diapositivas en amarillo. La que está sombreada en amarillo es la que yo os exijo. El siguiente grupo de compuestos son los óxidos, combinaciones del oxígeno con cualquier elemento químico, metálico o no metálico, a excepción de los halógenos. En estos compuestos, el número de oxidación del oxígeno es siempre -2. Y tenemos dos tipos, los denominados óxidos básicos, que son las combinaciones del oxígeno con un metal. ¿Y por qué se les denomina óxidos básicos? Porque disueltos en agua tienen comportamiento básico. Así que tenemos, pues por ejemplo, el PbO2, que es el dióxido de plomo, o bien en nomenclatura de Stock, óxido de plomo 4. ¿Y por qué 4? ¿Por qué 4 si aquí aparece un 2? Porque tengamos en cuenta que el oxígeno siempre va a actuar con -2. Por tanto, el -2 del oxígeno vendría al plomo, y para que aquí nos haya quedado un 2 y aquí nada es porque se ha simplificado dividiendo entre 2. Además es muy fácil adivinar con cuánto actúa el plomo. Si el oxígeno siempre actúa con -2, pues multiplicamos lo de abajo por el -2, 2 por -2, -4, pues el plomo actúa con 4. Si aquí no aparece nada, como el oxígeno actúa con -2, 1 por -2, -2, por tanto el hierro actúa aquí con 2. 3 por -2, -6. Como aquí hay un 2, 6 entre 2, 3. El hierro está actuando con 3, por eso ponemos aquí un 3. Y aquí, pues 1 por -2, -2. Para que aquí haya 2, como hay 2 litios, el litio está actuando con 1, que es con la que puede actuar. Así tenemos el dióxido de plomo, óxido de plomo 4, monóxido de hierro, óxido de hierro 2, trióxido de hierro, óxido de hierro 3, monóxido de dilitio o bien óxido de litio. Y los óxidos ácidos, el otro grupo de los óxidos, que son las combinaciones del oxígeno con no metales de los grupos 13, 14, 15 o 16. A estos compuestos también se les denomina anhídridos, ¿vale? Son anhídridos, tienen comportamiento ácido pero sin tener hidrógeno. Y al diluirse en agua nos forman los denominados ácidos, al reaccionar con el agua, ¿no?, los denominados ácidos ozoácidos, que son compuestos ternarios que ya veremos. ¿Cómo se nombran? Pues exactamente igual. La palabra óxido, precedida de los prefijos que necesite, y a continuación de el nombre del no metal. Si es en stop, pues indicando el número de oxidación con el que actúe. Aquí en este caso SO, monóxido de azufre, o bien óxido de azufre 2. ¿Por qué 2? Porque si el oxígeno actúa con -2, el azufre tiene que actuar con +2, porque aquí los prefijos, los coeficientes estos o sufijos son 1 y 1, los subíndices, perdón, no me salía la palabra, como es 1 y 1. Aquí como hay un 2, 2 por -2, -4, pues el azufre tiene que estar actuando con 4. 3 por -2, -6, pues el azufre está actuando con 6. 2 por -2, -4, el carbono está actuando con 4. Y en los 4 se indica todo porque tanto el azufre como el carbono pueden actuar con varios números de oxidación. En esos casos se indica el número de oxidación con el que actúa.
Ahora, en el caso de las combinaciones del oxígeno con los halógenos, en las recomendaciones de la IUPAC desde el año 2005, se modificó el orden de prioridad de tal manera que el oxígeno se puso como menos prioritario que los halógenos. Entonces, en este caso, pues los halógenos que son más prioritarios van a situarse a la derecha en la fórmula y ya no van a ser óxidos, sino que van a ser halogenuros de oxígeno, aunque el oxígeno seguirá actuando con su número negativo, porque es el más electronegativo de ambos elementos. Así que si antes el ClO lo nombramos como monóxido de dicloro, ahora hay que darle la vuelta a la fórmula, puesto que hay que poner a la derecha el elemento más prioritario, que es el cloro o el bromo en el último ejemplo, y tendríamos la fórmula de OCl2, O3Cl2 y O5Br2, que se nombrarían con pues el dicloruro de oxígeno, dicloruro de trioxígeno, dibromuro de pentaoxígeno. Son todos halogenuros de oxígeno. Y un grupo también de compuestos binarios derivados del oxígeno son los peróxidos. Los peróxidos se forman por la unión de dos átomos de oxígeno entre sí, de tal manera que si cada átomo de oxígeno tiene tendencia a ganar dos electrones, si uno de ellos ya lo está ganando de compartirlo con otro átomo de oxígeno, pues ya solo le queda una posibilidad de enlace a cada átomo. Por eso se dice que el número de oxidación del oxígeno en los peróxidos es -1. Realmente es -2, pero uno de los electrones ya lo está consiguiendo de la unión con otro átomo de oxígeno. Y en los peróxidos las fórmulas no son simplificables, es decir, ese 2, que es el subíndice del oxígeno, no es simplificable. Ahí veamos algunos ejemplos. El H2O2 se nombraría en estequiométrica como dióxido de dihidrógeno y en stock como peróxido de hidrógeno, también conocido como agua oxigenada. El BaO2, dióxido de bario o bien peróxido de bario. SNO2, dióxido de estaño o bien peróxido de estaño 2. ¿Por qué 2? Porque si el oxígeno actúa con 2, 2 por -2, que es no, perdón, 2 por -1 serían -2 y por tanto el estaño actúa con 2. Claro, pero otro alumno me puede decir, bueno, pero es que yo creo que no es un peróxido esto es un óxido y que por tanto actúa con -2, 2 por -2 -4 y estaño +4. Y el estaño puede actuar con 4. Por tanto, ¿esta fórmula qué es? ¿El peróxido de estaño 2 o el óxido de estaño 4? Bueno, pues esta fórmula valdría para ambos, para el peróxido de estaño 2 y para el óxido de estaño 4. Y el último grupo de compuestos binarios, aquí vamos a parar el vídeo tras este grupo, son las combinaciones de dos elementos que no son ni el hidrógeno ni el oxígeno. Y tenemos diferentes ejemplos. Uniones entre metal y no metal, como el LiF AVR3 Na2S SNS2, o entre dos no metales. Siempre a la derecha colocaremos el más prioritario y a la izquierda el menos prioritario. Identificaremos los números de oxidación e intercambiaremos. Y si se puede simplificar, se simplifica. ¿Cómo se nombrarán en estequiométrica? Pues igual, indicando con prefijos el número de átomos que tiene, tribromuro, sulfuro de disodio, disulfuro de estaño, trifluoruro de bromo, o bien en stock, nombre del no metal situado a la derecha terminado en uro, y a continuación el nombre del otro elemento, y entre paréntesis el número de oxidación cuando puede actuar con varios. Como el litio siempre actúa con +1, no se indica. Como el oro puede actuar con 1 o 3, se indica. Como el sodio solo actúa siempre con 1, no se indica. El estaño, el bromo, el carbono o el arsénico que pueden actuar con diferentes números de oxidación, se indican.